Ya. Ya, chiquillos. Ya que habíamos más, ¿cierto? Hay 4 de los 15, de los 14, eso no es muy bueno, pero igual. Les cuento. Para las próximas semanas ya no tendremos clase online. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ya las próximas semanas vienen como tipo pruebas unidad. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes para los módulos que están cursando, tanto de lo que son los módulos TP, chiquillos, ustedes van a tener unas pruebas que van a ser duración de casi una hora, cada una de ellas, con las cuales van a tener que rendir diferentes actividades. Obviamente eso depende del profe, ¿cierto? Cuál actividad va a ir trabajando. En el caso del módulo, ¿cierto? Que estamos trabajando, que es sistemas operativos de redes, como hemos trabajado, ¿cierto? Solo de forma teórica, vamos a trabajar con una prueba con alternativas, ¿ya? Esto obviamente va a tener en consideración todo lo que son los trabajos anteriores que hemos ido viendo, más lo último que hemos ido viendo de Linux. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que obviamente todas las actividades que ustedes hicieron como administración de discos duros, como instalación de sistema operativo y todas las actividades, ¿cierto? Que yo les he pasado como cuestionario, eso van a servir más que nada para poder estudiar. Pero obviamente, para eh, no achacar la mano de que usted vaya buscando toda la información de un lado para otro, yo hoy día le voy a mandar un temario completito de qué es lo que va a entrar en la prueba, ¿cierto? Y un cuestionario tipo, ¿cierto? De preguntas abiertas, con el cual le va a servir a usted para poder trabajar en esta prueba. ¿Cuándo va a ser la prueba, chiquillos? Va a ser el día 7 de julio, ¿ya? 7 de julio. ¿La prueba cómo se va a hacer? Para que tenga súper claro. Usted va a tener que trabajar y se va a tener que conectar eh, igual como lo hicimos hoy día, ¿cierto? Y como lo hemos hecho en todas las clases online, para que obviamente así usted pueda tener esta prueba conmigo escuchando si tiene usted alguna duda, ¿cierto? Y obviamente a seguir trabajando en un tiempo establecido. Obviamente después del tiempo con el cual vamos a trabajar, si usted nos entrega la prueba, al igual que en el colegio, ¿cierto? Yo no la voy a recibir y obviamente va a ser lo mismo que como si fuese en papel y lápiz. Por ende, como les digo, la prueba, ¿cierto? Se va a rendir el día 7 de julio, ya para que obviamente la Dani ahí, que es la presidenta eh, de su curso, le diga a su grupo, o les digan a ustedes a su grupo, ya que no están todos, eh, que se van a ir rindiendo ya de la próxima semana, ¿cierto? Tipo de evaluaciones. Ya todos los profes vamos a mandar un calendario esta semana con cuáles van a ser las fechas de pruebas y trabajo con los cuales ustedes van a trabajar, ¿ya? Como les digo, yo hoy, después de terminar la clase, ¿cierto? De ver todo el contenido que tenemos que ver, que ya es el último de Linux, vamos a trabajar, les voy a mandar un cuestionario, ¿cierto? Les voy a mandar un temario y ese temario y ese cuestionario les va a servir para poder trabajar, ¿ya? Pero obviamente toda la información que hemos ido viendo anteriormente como de forma teórica, así como para llegar más preparados, son todos los trabajos anteriores, son todo lo que hemos ido haciendo en ocasiones pasadas, ¿cierto? Como preguntas, respuestas y cosas de esa índole, ya para que vayan estudiando. ¿Dudas, chiquillos, con esa prueba? Chiquillos. No, profe. Pero, ¿van Ujú. a ser solamente asignatura TP o plan común también? Debiesen ser también de asignaturas de plan común y TP, pero no me voy a tirar al agua porque con ellos como que todavía no hemos tenido mucha. Hemos trabajado de forma súper distinta TP con plan común, ya así que no sé si ellos harán pruebas o harán otras cosas. Ya, pero por lo menos en TP van a tener, vamos a tener cierto estas evaluaciones la próxima semana y son 2 semanas de prueba, ya que obviamente ustedes no van a tener clase online, pero sí vamos a tener pruebas una hora específica, usted se va a conectar, ¿cierto? Vamos a ver la prueba y ustedes van a hacer como tal cual como en el colegio cuando nos sentábamos, ¿cierto? A hacer estas pruebas de unidad. Lo otro que les cuento, que para quienes no han hecho los trabajos, ¿cierto? Están súper atrasados. Yo los que veo acá, por lo menos, solo el Benja está atrasado en algunos trabajos, el resto está al día. Eh, todos los trabajos que hemos ido haciendo, todos los trabajos que ustedes me han mandado
eso vale un 50% de su nota. ¿Ya qué quiere decir esto? Usted la prueba, la va a hacer, ¿cierto? La próxima semana, que tiene que estar obviamente a la hora, se tiene que conectar, le voy a explicar la prueba tal cual como se lo estoy haciendo ahora, y eso equivale a un 50%, ¿ya? Y los trabajos que hemos ido haciendo en clase, todos los trabajos que hemos ido haciendo en clase, eso vale un 50% también, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que si usted no ha ido haciendo ningún trabajo, ¿cierto? Por ejemplo, el caso de algunos compañeros que no han mandado nada, ya parten con un uno, ¿ya? Y eso obviamente ya es pésimo. Si se han dado cuenta, también los trabajos no son tan complejos. Los que no lo han hecho, traten de ponerse al día, ¿cierto? Para que obviamente eso les ayude, ¿cierto? Y no sea no les perjudique, ¿ya? Porque obviamente hablar de un 50% igual es un gran porcentaje de su nota. Ya, por ende, como les digo, si en la prueba usted le va súper bien, pero no hizo ningún trabajo, es igual es está bastante cojo. ¿Y por qué un 50%? Porque obviamente la prueba obviamente es online, los trabajos son todos online, los trabajos, ¿cierto? Son todos de forma en línea, ¿cierto? Y obviamente no son como en el colegio que lo hacíamos las pruebas como casi uno. Soy súper realista en ese sentido, ¿ya? Eh, entonces, esto notas en cuanto a los trabajos que hemos haciendo, ¿cierto? Las preguntas que yo le hice, ¿cierto? La semana pasada, los trabajos que hicimos los meses anteriores, ¿cierto? En sistemas operativos de redes, todo eso equivale a un 50% de su nota. La, el trabajo o prueba final, ¿cierto? También vale un 50%. Obviamente si las sumamos, ¿cierto? Y somos bien matemáticos, eso nos da un 100% y por ende hay que tener claro más que nada con los trabajos con los cuales vamos a ir viendo. Como les decía, para el Miguel que se conectó recién, el día 7 de julio tenemos una prueba, ¿cierto? De sistemas operativos de redes. Les voy a indicar la fecha, la hora, ¿cierto? El día de hoy, yo creo que más tarde, que eso tengo que ver después con la profe Macali, porque eso no hemos ido viendo en la hora de trabajo. Y el temario se los voy a mandar hoy día, ¿cierto? Ustedes vamos a terminar de trabajar con lo último de comandos básicos de Linux y ustedes les voy a mandar después este cuestionario, un cuestionario, ¿cierto? Para la prueba y un temario para la prueba, ¿ya? Así que eso les voy a ir trabajando. Así que chiquillos, los que están atrasados con las pegas, pónganse al día, ¿ya? Para que así obviamente cuando yo tenga la nota de la prueba, obviamente así les voy a hacer. No, Benja, porque yo lo que hice ahora fue dejarle a usted todos los trabajos que tú me debías y Benja, como tú te metiste hace tiempo, igual tengo que ver quién me debe más trabajo. Ya en el Classroom nuevo tengo todos los trabajos antiguos ya puestos, ¿ya? Y eso quiere decir que más que nada lo que tú me debías ya está en el Classroom nuevo. De ahí tú me tenéis que mandar los trabajos en este Classroom. En el Classroom antiguo no me tenéis que mandar nada. ¿Ya? Así que no se preocupen. ¿Ya? Y como les decía, los que tengan dudas siempre vayan preguntando. No tengan miedo. ¿Ya, chiquillos? Entonces comenzamos el día de hoy, ¿cierto? Porque la clase pasada nosotros fuimos trabajando con los comandos básicos de Linux y hoy día vamos a seguir comenzando a trabajar, ¿cierto? Con estos comandos de trabajo. ¿Ya? Así que chiquillos, nos vamos al curso, ¿cierto? Al NDG Linux Unhatched, ¿cierto? Y hoy día lo vamos a ver desde donde nos quedamos pegados la clase pasada, que fue el punto de cambio de directorio. Ya voy a recapitular, ¿cierto? Y obviamente hacer como un resumen, ¿cierto? De las clases pasadas. Vimos más que nada comandos, o vimos más que nada que Linux nos servía de forma de trabajo porque Linux se encuentra en todas partes. Y eso obviamente hace que aprender Linux sea casi fundamental. El curso, ¿cierto? Linux un Hatchet es un curso de forma básica, ¿cierto? De distintos comandos para que usted cuando entre a trabajar, ¿cierto? O se enfrente a un sistema operativo diferente a Windows, usted puede obviamente trabajar con esto. ¿Ya? Es importante, chiquillos, que nosotros vayamos viendo o vayamos comprendiendo cómo Linux opera más que nada como un sistema operativo, ¿cierto? En el cual vamos a ir eh, entregando ciertas funcionalidades, ¿cierto? A nuestros sistemas operativos. Y eso obviamente nos va a ayudar a nosotros para poder entregar estas funciones primordiales a los dispositivos. Ya lo que estamos haciendo ahora más que nada es ver cómo movernos de una carpeta a otra, ¿cierto? Cómo ver en qué directorio estamos, ¿cierto? Y así sucesivamente. Eso es lo importante más que nada con
los comandos básicos que estamos trabajando en este momento. ¿Ya? Partamos al siguiente, chiquillos, que nos quedamos pegados, ¿cierto? En el comando cd, que es el Change Directory, ¿cierto? Que yo le expliqué a ustedes que existía una ruta eh, absoluta, ¿cierto? Y otra ruta más que nada con la cual íbamos trabajando de forma más específica. Que eso nos ayudaba más que nada, ¿cierto? Las rutas absolutas y las rutas relativas, ¿cierto? Las rutas absolutas hablábamos de que era la ruta completa, ¿cierto? Un directorio, ¿cierto? Una carpeta con la cual íbamos a trabajar. Y la ruta relativa es la ruta corta, ¿cierto? A la cual yo estaba al lado, ¿cierto? De una carpeta con la cual estaba trabajando. Y eso obviamente nos da a entender, según estas carpetas, que es la ruta absoluta, ¿cierto? Nos daba, por ejemplo, si yo quería llegar de la carpeta sysadmin, ¿cierto? Tenía que marcar la ruta completa para llegar a una carpeta diferente. Por ejemplo, si quería llegar a la carpeta bin, tenía que colocar root bin, ¿cierto? Que era de la siguiente forma: root cd change directory, root, que es la raíz, ese backlash, y bin, ¿cierto? Y nosotros ya llegábamos a una carpeta diferente. Y eso obviamente hablaba de una ruta absoluta. También dentro de lo que es CD, chiquillos, hay un comando, ¿cierto? Que nos va a permitir llegar de forma directa, ¿cierto? A la carpeta del usuario. Porque recordemos que el usuario, ¿cierto? Tiene ciertas carpetas con las cuales vamos a trabajar. Y este símbolo, como cola de chancho, ya digámosle culita de chancho, trabaja como si fuese un directorio específico, que es el directorio home del usuario con el cual estamos trabajando. En este caso, el usuario sysadmin. Se coloca, por ejemplo, CD, ¿cierto? Y la cola de chancho, ¿dónde está acá la cola de chancho? Uy, qué estúpidos teclados. Y colocamos la cola de chancho, ¿sí? Que acá en mi teclado no sé dónde está. Previamente ahí nosotros tendríamos que ir a la carpeta de sysadmin, ya porque obviamente que la carpeta está como el carácter, ¿cierto? Como les digo, esta cola de chancho indica que nosotros nos vamos de forma directa a la carpeta del usuario, ya porque obviamente cuando uno ve el, el usuario como tal, el usuario obviamente siempre va a estar identificado como esta colita de chancho para poder trabajar con él, ¿ya? Y obviamente eso nos ayuda a llegar de forma mucho más directa a la carpeta del usuario como tal con el cual estamos trabajando y no colocar una ruta absoluta, ¿cierto? Para poder llegar a ella. Cuando colocamos este símbolo, chiquillos, CD y este símbolo, esto nos va a indicar que llegamos a la carpeta del home de forma directa, ¿cierto? Del usuario con el cual ya estamos trabajando. En el caso que yo coloco, por ejemplo, un punto, como dice acá, independiente de qué directorio yo esté, siempre va a ir a la carpeta anterior, ¿cierto? Por ejemplo, si yo coloco cd punto, va a ir a una carpeta que está adelante. Cd, como era bin, cd punto, cd punto punto. Va a ir a una carpeta atrás, ¿cierto? Eso nos va a indicar, ¿cierto? Que va a ir a un atajo, ¿cierto? Para ir a la carpeta anterior, ¿cierto? Devolvernos a la carpeta con la cual estamos trabajando. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo voy, por ejemplo, y estoy en la carpeta bin, como lo estaba haciendo ahora, y coloco cd punto punto, se va a ir a la carpeta que está arriba de ello. Si yo, por ejemplo, estoy en sysadmin, si yo coloco cd punto punto, se va a ir a la carpeta home. ¿Ya? Y si estoy en home y coloco cd punto punto, se va a ir a la raíz. ¿Ya? Porque obviamente eso significa que el punto punto no está. El punto punto nos va a originar más que nada que va a ir hacia atrás, ¿cierto? La carpeta. Ya nos va a decir, o nos va a decir como un atajo para no colocar una ruta absoluta ni ninguna ruta relativa, ¿cierto? Para no estar tipeando de forma tan tediosa, ¿cierto? Comando por comando. Ya, porque esto más que nada, si yo quiero devolverme una carpeta atrás, coloco solo cd punto punto. Si me quiero dirigir a la carpeta home de nuestro usuario con el cual estamos trabajando, cd y esta cola de chancho, ¿cierto? Que es este símbolo que vimos acá abajo, ¿ya? Este símbolo que está aquí, eh, ¿ya? Entonces, chiquillos, ahora en la siguiente, que es la 5, ¿cierto? Vamos a ver el comando ls. Ya como dijimos el otro día, el comando ls, ¿para qué servía? Era un comando para listar archivos. ¿Por qué era un comando importante? Porque este comando nos iba a mostrar qué carpetas habían en ciertos lugares y qué carpetas obviamente nosotros podíamos también modificar ciertos permisos de ellas. Ya, porque obviamente cuando nosotros hacemos ls,
ls obviamente nos va a indicar con qué nosotros podemos, con qué nos vamos a enfrentar en ciertas carpetas. Por ejemplo, esta carpeta root, coloco ls y me muestra todas las carpetas con las cuales estoy trabajando. Acá, ojo, si ustedes se dan cuenta, todo lo que está de color azul, ¿cierto? Todo lo que está de color azul vienen siendo directorios o carpetas. Y lo que está marcado, ¿cierto? En verde es porque son archivos recientemente modificados. Ya cuando yo vea, por ejemplo, eh, los colores en Ubuntu, por lo menos, en Linux o las versiones más antiguas no lo muestran así. En Ubuntu te muestra los directorios, ¿cierto? Con un cierto color. Y eso obviamente te da a entender qué son cada archivo. Si son archivos o si son carpetas. Y si están marcados con una franja verde o están marcadas con verde, eso indica que han sido recientemente modificadas. ¿Ya? En ls, ¿cierto? Como es un comando de listar carpetas, hay muchas opciones con las cuales yo puedo trabajar. Nosotros vimos, ¿cierto? La vez pasada que existían el- las opciones y argumentos, ¿cierto? En este caso, las opciones que hago nosotros nos van a ayudar a mostrar qué cosas hace cada uno de estos carpetas o qué contiene dentro de la carpeta para poder trabajar con ella. Si nosotros vemos acá, acá están todas las opciones, ¿cierto? Vamos, perdón, nos muestran todos los tipos de archivos con los cuales nos vamos a encontrar en las siguientes opciones. Tenéis que buscar las opciones que están por acá. Acá está. Ya, colocamos ls menos l. Nos muestra, ¿cierto? Los archivos de forma completa, ¿cierto? Nos muestra los permisos, la cantidad de carpetas o archivos que tiene dentro, nos muestra quién es el dueño de la carpeta, ¿cierto? Nos muestra su peso, la fecha de creación y el nombre del archivo. ¿Ya? Cuando aparece así, shit, 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 así, eso significa que es una carpeta enlazada, ¿cierto? A otro directorio. Ya es como casi un acceso directo, ya llamémoslo así. Cuando aparece un archivo, ¿cierto? Yo lo listo y aparece con una flecha hacia el lado a una carpeta, eso significa que está mostrándonos como si fuese un acceso directo a otra carpeta con la cual nosotros vamos a trabajar. Si yo obviamente modifico algo en ese documento, en ese archivo, se va a modificar en esa carpeta con la cual está marcando, ¿cierto? Hacia dónde está ese acceso directo. Ya, como podemos ver acá, sí, aquí, vamos acá adelante. Si nos damos cuenta, la que dice letras D, chiquillos, significa que son todos directorios. La que no aparece nada, ¿cierto? Y está como una flecha, significa que es un archivo ordinario. Si se dan cuenta, init es un archivo ordinario. L, enlaces simbólicos, apunta a otro archivo, ese que está ahí. La L significa link. Lo que les decía, ¿cierto? Es casi como un archivo acceso directo. Si hubiese una S, significaría que es un archivo de socket, ¿cierto? Que permite la comunicación entre procesos. Casi, eso se ve más que nada en los comandos como pskill y otros que no vamos a ver ahora, que son comandos un poquito más avanzados. B, ¿cierto? Son archivos en bloques y C son archivos en caracteres. Tampoco lo vamos a ver en este archivo DLS porque eso obviamente solamente nos va a ir listando archivos, directorios y links. Ya veámoslo de esa forma, que el comando ls nos va a listar los archivos con los cuales estamos trabajando. ¿Ya? Eh, Obviamente para otros tipos de servicios, ¿cierto? Que nosotros vamos a ir trabajando, hay otros comandos que nos van a permitir el ver el listado de hardware, ¿cierto? Y el listado de procesos con los cuales vamos a ir trabajando o viendo. ¿Ya? Por ahora, lo importante en cuanto a movernos por carpeta es saber para qué funciona LS. El siguiente, lo que está aquí, estos son los permisos, que se dividen en tres bloques. ¿Ya? El primero que está acá significa usuario. Los tres que están acá significa grupos y los tres que están acá significa otros. ¿Ya? ¿Por qué se divide en tres bloques? Porque obviamente cada uno, ¿cierto? Va a tener distintos permisos para cada usuario que lo puede ocupar. El primero es para mi persona, ¿cierto? Para mi dueño de la carpeta, ¿cierto? O los directorios con los cuales estoy trabajando. El
el segundo, perdón, es para el grupo de trabajo, ¿cierto? Si yo hago una carpeta, ¿cierto? De grupos, vamos a ver más que nada que en ese grupo, ¿cierto? Ciertas personas tienen el control de ciertas carpetas para poder trabajar con ellas. Si son eh, parte del grupo. Y el tercero es otros, llamémoslos como usuarios invitados, usuarios fuera del archivo, usuarios que no son dueños de la carpeta. En este caso, sysadmin no es dueño de la carpeta bin, por ende, sysadmin no puede hacer modificaciones de escritura frente a esta carpeta. Si nos damos cuenta también, esto indica que tiene una R, una W y una X. La R es lectura, la W es escritura y la X es ejecución. Cuando vemos la lectura, ¿cierto? Hablamos, chiquillos, de que es una carpeta con la cual yo puedo ver lo que tiene el archivo, ¿ya? No sé si se han dado cuenta alguna vez cuando a ustedes se les manda una carpeta, por ejemplo, hablemos de Google Drive, y usted no puede hacer ninguna modificación, ya, eso es solamente que yo puedo ver el archivo. La W es que yo puedo hacer modificaciones en el archivo, puedo escribir en el archivo para poder trabajar con ellos. Y la X es ejecutar este archivo más que nada para que funcione. Siempre para que un archivo se pueda ver se debe ejecutar, ya porque pasa muchas veces que nos vemos enfrentados que, como ha pasado en ciertas pegas, que uno dice, oye, el archivo no funciona, claro, porque no tiene archivos de permisos de ejecución. Por ende, cuando llego, ¿cierto?, a trabajar con ese permiso, no se ejecuta y por ende no lo puedo ver. Entonces, para que el archivo se pueda ver y se pueda modificar, sí o sí se debe ejecutar, ¿ya? O sea, se debe abrir. Por ejemplo, cuando usted abre un archivo de Word, ¿cierto? Le hace doble clic y el archivo se abre, eso es porque usted tiene permisos de ejecución. Entonces, recapitulo. Lo primero, ¿cierto? Nos indica qué tipo de archivo es, si es carpeta, archivo, un link u otro. Lo segundo nos indica, ¿cierto? La línea de permisos que se divide en tres bloques, usuario, grupos y otros. Usuario, grupos y otros. ¿Ya? El segundo, ¿cierto? Nos indica el número de enlaces directos, ¿cierto? La cantidad de enlaces que tiene, ¿cierto? Esta carpeta. Como dice acá abajo, ¿cierto? Nos dice, te indica cuántos enlaces directos apuntan a este archivo. Los enlaces directos están fuera de alcance de este módulo. ¿Ya? Eso es essential, que es para el otro. Que es obviamente el número de enlaces indica más que nada qué otras carpetas están enlazadas a este archivo. ¿Ya? Por ejemplo, en la carpeta de procesos hay 1404 archivos que están enlazados a esa carpeta. ¿Ya? A la carpeta de sistema hay 3 archivos que están enlazados a esta carpeta con la cual se distribuye más que nada por todo el sistema operativo con el cual estamos trabajando. Si dice uno, es lo lógico, es a él mismo. El segundo, o el tercero, mejor, cuarto, perdón, nos indica el propietario dueño del archivo. En este caso es root. Si yo lo modificara, ¿cierto? Y dijera ya que lo que sysadmin fuera el dueño de la carpeta, lo va a hacer. O si yo en este momento creo una carpeta, ya no me deja porque no tengo los permisos. ¿Ya? Si me ha dado, ¿cierto? Los permisos. Acá ahora apareció que el dueño de una carpeta, ¿cierto? Con la cual estamos trabajando, va a ser hola, ¿cierto? Y el dueño va a ser sysadmin. ¿Por qué me dice acá que no tengo permisos? Por lo siguiente, porque en la carpeta root yo no soy dueño para hacer ninguna modificación. ¿Ya? Así que eso es, hay que tener ojo con eso. El quinto, este que está acá, indica, ¿cierto?, el grupo dueño de la carpeta. Ya, obviamente root. Cuando uno crea un usuario por defecto, chiquillos, el usuario se crea sin grupo. Por ende, el nombre del grupo que va a aparecer acá, ¿cierto?, de este dueño, va a ser el mismo nombre del usuario. Ya, una vez que yo agrego este usuario, ¿cierto?, a un grupo, como les digo, esto es materia de un poco más avanzada, que vamos a ir viendo, ¿cierto? Un poquito más adelante, cuando ojalá ya nos podamos enfrentar a esto, se van a dar cuenta que voy haciendo esta creación de grupo, ¿cierto? Y se van agregando los usuarios a ese grupo como tal. El sexto indica el peso, ¿cierto? El siguiente que dice, eso que marqué, ¿cierto? Es la fecha de creación de la carpeta. Y el siguiente es el nombre de nuestro archivo. ¿Ya? Entonces, ¿qué tipo de archivo es? Los permisos de la carpeta, directorio o archivo,
la cantidad de enlaces con la que trabaja este archivo, el usuario dueño, el grupo dueño, el tamaño, ¿cierto?, de la carpeta y la fecha de creación, ¿cierto? Y el nombre del archivo. Usted preguntará, ¿cierto? Porque me imagino y leo sus pensamientos. ¿Para qué me sirve esto? Va a decir usted, ¿cierto? O va a salir usted por ahí, ¿cierto? Algún Diego Muñoz diciéndome, pero esto es más difícil, profe. ¿Para qué sirve esto? Porque obviamente así yo sé qué carpetas han sido recientemente modificadas o también puedo saber cuáles son los permisos de ingreso a esta carpeta y también saber con qué usuario yo puedo ingresar. Si ustedes se dieron cuenta, yo quise crear una carpeta, ¿cierto? En la carpeta root, pero me dijo que no puedo crear ningún archivo porque no tengo ningún permiso, ¿cierto? Por ende, no debo tener permisos para poder trabajar con el usuario sysadmin dentro de la carpeta root. No tengo el archivo de modificación. Y a eso me refiero cuando tengo los permisos. Por ejemplo, si ahora me voy home, ¿cierto? cd home, ¿cierto? Y ahora nos vamos a sysadmin, miren. Ya llegué a una carpeta. mkdir, que es el comando de crear carpetas. Hola. Me dejó. ¿Por qué me dejó? Porque el usuario sysadmin sí tiene permisos en su carpeta, porque es mi carpeta como usuario. Pero si yo iba a crear un archivo a la carpeta de root, no me iba a dejar porque obviamente sysadmin, que es nuestro usuario, no tiene ningún permiso para trabajar en ella. Chiquillos, hasta ahora, ¿tienen dudas? Pregunten nomás. Chiquillos, despierte. ¿No? Ya. Vaya preguntando nomás, interrúmpame, dígame, profe, ¿sabe que no caché eso? No sé qué está hablando. Ya. Chiquillos, ¿cierto? Si nos damos cuenta, estamos viendo más que nada los permisos, ¿cierto? Con los cuales estamos trabajando. Y ahora es importante ver también sus opciones. La que vamos a ver y vamos a seguir el curso, ¿cierto? De forma ordenadita, es la opción menos T, ¿cierto? Y la opción menos T nos indica que esta opción va a ordenar por tiempo, por stamp, nos va a ordenar, ¿cierto? Nuestros archivos. ¿Qué quiere decir esto? Nos va a ordenar los archivos por fechas de creación, ¿ya? Entonces, ls menos t. Y acá es interesante. Si ustedes se dan cuenta en el ejemplo aparece de una forma y lo que hice yo aparece de otra forma. ¿Por qué? Porque el comando L es el que lista de forma ordenada cada uno de los archivos, ¿ya? Y eso obviamente nos va a mostrar, ¿cierto? Que obviamente cada uno de estos archivos con los cuales estamos trabajando, ay, espere, ahí sí, los archivos que estamos trabajando van a ir en orden de, más que nada del orden, ¿cierto? Con el cual lo vamos a ir modificando o viendo. ¿Qué quiere decir esto? Mire, acá lo ordenó por tiempo de creación, ¿cierto? Desde lo más nuevo hasta lo más viejo. Pero si yo le hago ls menos l y voy a combinar, ¿cierto? Dos opciones, menos t, va a ser lo mismo. Pero ¿cuál va a ser la diferencia? Que nos va a mostrar de forma mucho más visual, ¿cierto? Mucho más certera este orden. Porque si tú te das cuenta, el TMP, ¿cierto? Que es el primero, es el recientemente modificado, ¿cierto? Que fue modificado a las 14:17, ¿cierto? Del día 24 de junio. Y el más viejo fue modificado el día 10 de abril del 2014, ¿ya? Por ende, el comando o la opción T nos ordena por tiempo o fecha de creación del más nuevo al más viejo en nuestro archivo. ¿Para qué nos sirve esto? Para saber qué archivos fueron recientemente modificados, porque ustedes se van a dar cuenta, chiquillos, que a veces pasa que hay un desorden con ciertos archivos y necesitamos saber cuáles fueron modificados recientemente. Lo otro, los que les gusta Mac, ¿cierto? Y que a lo mejor nunca han visto un Mac.
y que sí van a ver Mac en la pega, se lo digo yo, que todos los que son cuicos tienen Mac. Eh, cuando uno trabaja con ciertas problemáticas por línea de consola, lo que ustedes van a dar cuenta es lo mismo que estamos viendo ahora. ¿Ya? Entonces, cuando yo quiera dar soluciones, ¿cierto? A problemas con computadores Mac, ustedes tienen que recordar los comandos de Linux. ¿Ya? Como les digo, cuando yo estaba en la pega, ¿cierto? Y me tocó arreglar computadores Mac, los computadores Mac, ¿cierto? Tienen casi los mismos comandos de Linux. ¿Ya? Windows tiene algunas diferencias porque Windows con Linux no se llevan bien, pero Mac sí tiene comandos similares. ¿Ya? Vamos a la siguiente opción. La opción "-s" nos indica el tamaño del archivo, ¿ya? O sea, nos va a ordenar el archivo por la cantidad de cosas que tiene la carpeta dentro, ¿ya? No por tiempo, sino por la cantidad de cosas con las cuales este va a trabajar. Entonces, ls menos l menos s. Y acá nos ordena, ¿cierto?, el archivo por la cantidad o el tamaño, ¿cierto?, con el cual tiene cosas el archivo como tal dentro, ¿ya? Acá lo podemos ver que el archivo que tiene mayor peso, mayor tamaño es bin, y los archivos que tienen menor peso, menor tamaño, ¿cierto? Es var. Pero estará bien, porque si ustedes se dan cuenta, cuando lo vemos acá en nuestra opción, aparece de forma diferente. ¿Por qué? Porque debemos marcar la opción como "-s", ¿ya? Porque si marcamos ls nos marca otra opción con la cual vamos a trabajar. Entonces, ls menos l menos s. ¿Ya? ¿Cambió algo? No, cambió, es lo mismo. Y eso más que nada, ¿cierto? Por los tamaños, ¿cierto? Entonces la carpeta o archivo que es más pesado va a ser obviamente el archivo bin. ¿Ya? Como se dan cuenta o como nos damos cuenta, tenemos que ir viendo, ¿cierto? Que los archivos van a... ahí sí funciona, era con mayúscula. Los archivos, sí o no, yo puedo trabajarlo con múltiples opciones, ¿ya? Y hay que tener mucho cuidado con lo que me pasó a mí recién. Todas las opciones, ¿cierto? Tienen su sintaxis en mayúsculas o minúsculas. En este caso, ¿cierto? Yo lo puse en minúscula y me hizo otro comando que a lo mejor vamos a ver más adelante. Y si lo pusimos en mayúscula, ahí sí nos muestra, ¿cierto?, que los archivos se van a ir modificando desde su tamaño. ¿Cuál es el archivo con mayor tamaño o mayor peso? Es el archivo bin, y el que tiene menor peso es sys. Si tú te das cuenta, sys tiene 0 kilobytes en cuanto a su tamaño, y bin, ¿cierto?, tiene 4096 en cuanto a su tamaño. Si yo colocase, por ejemplo, ls menos l menos t menos s, no va a saber qué hacer, porque obviamente le estoy diciendo que me lo muestre por tiempo y además me lo muestre por tamaño. Y como obviamente el tiempo y el tamaño son totalmente diferentes, va a arrojar, ¿cierto?, el último que hayamos trabajado. Mire, el último comando que nosotros hayamos puesto. Coloquemos el menos S acá y el menos T acá. El menos T acá. ¿Ya? Si ustedes se dan cuenta, en estas opciones, el último comando, ¿cierto? El primero y la última opción son las que este va a pescar. Yo coloco, por ejemplo, estas dos que son de listar de forma o ordenar de forma específica. La opción que va a pescar va a ser la última. ¿Ya? Entonces, chiquillos, ¿qué quiere decir esto? Que si yo coloco dos comandos que son de orden, ¿cierto? Para ordenar nuestros archivos, el comando que va a la opción que va a pescar va a ser la última, ¿cierto? ¿Por qué? Porque obviamente la que les voy a estar diciendo, ya, lístame por peso, pero ahora lístame por tiempo. Y como obviamente le estoy dando la última opción, que es la de tiempo, en este caso va a listar por tiempo, porque es la última opción que le di. Si le digo, obviamente, lístame por tiempo y era por peso, pues la última opción va a ser la por peso. Como hay, ¿ya? Entonces hay que tener muy claro eso igual, chiquillos, porque igual nos va a indicar que esta carpeta es ordenada, ¿cierto? El orden con el cual vamos trabajando. La opción R, que es otra opción de orden, invertirá el orden de cualquier tipo de relación. Observa la diferencia cuando se obtenga al ejemplo anterior. Tenemos esto acá.
ls-l y r, ¿cierto? Nos muestra más que nada un desorden más que nada de carpeta, ¿cierto? Más que nada eh, lo que hace, ¿cierto? Como lo estamos viendo acá. Los números en el campo de tamaño, los archivos cambian de descendente a ascendente, ¿ya? Utilice solo la opción R con lista de archivos en orden alfabético inverso, ¿cierto? O sea, nos va a arrojar lo siguiente, mire. ls-r y nos muestra, ¿cierto? De forma no alfabética, sino que nos muestra de atrás para adelante. ¿Ya? Por ejemplo, la última letra del abecedario más cercana es la B corta y la principal es la B. ls-l, ¿cierto? Nos muestra desde bin hasta bar de forma alfabética y ls-r nos muestra al revés, ¿cierto? Hace esta orden inverso, ¿cierto? Para mostrarnos los archivos, ¿cierto? Del alfabeto más cercano al final, ¿cierto? De la Z hasta la A, si coloco el menos R y si lo coloco con LS solamente, nos va a mostrar desde la A hasta la Z. No sé si se entiende eso. Chiquillos, ¿preguntas hasta ahora con esta parte? Con los comandos de orden de archivos, No, profe, todo ¿no? correcto. Ya. Ya, pero ojalá tengan dudas, porque después no los quiero ver en la prueba, así como el año pasado que me reclamaron porque les fue mal. Ya, chiquillos, el listar archivos es importante porque así yo voy a saber con qué archivos me enfrento, cuáles modifico y cuáles puedo cambiar. Ya, porque obviamente si no tengo claros cuáles son los permisos, ¿cierto?, de modificación, no voy a poder hacer mucho con ellos. Ya, debe tener usted súper claro lo que acabamos de ver, porque obviamente esto nos va a ayudar, ¿cierto?, a qué carpetas yo puedo ir modificando, saber qué carpetas estoy trabajando y qué archivos de modificación estoy trabajando. Lo otro, ¿por qué motivo usted piensa que las empresas grandes, ¿cierto?, trabajan con línea de comando y no mucho con interfaz gráfica de usuario? Que la interfaz gráfica es la pantallita con arcos bonitos y cosas así. ¿Quién sabe, chiquillo? ¿Qué me puede dar esa respuesta, chiquillos? A ver si estamos entendiendo, esa es la idea. No están durmiendo o están viendo la tele, ¿cierto? Y me están diciendo, sí, profe, entiendo, mientras no me están escuchando. Chiquillo, ¿qué me puede ¿Cómo decir? era la pregunta? ¿Por qué motivo las empresas, ¿cierto? Las empresas grandes, ¿cierto? Empresas chicas, optan trabajar con línea de comandos, sus administradores de red, y no no con interfaz gráfica de usuario, que es como la pantalla, ¿cierto? Que acá con botones, ¿cierto? Y cosas así. Por el acceso que tiene. Ya el acceso, ¿cierto? Porque nos da un acceso mucho más amplio y también es mucho más ligero, mucho más liviano. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que yo obviamente no voy a gastar una cantidad ridícula de recursos en mantener un servidor, porque obviamente necesito que el servidor sea potente, por cierto, y haga hartas tareas, y haga hartas funciones. Entonces, si yo gastara mis recursos en que el servidor se viese bonito, ¿cierto? Si tuviera hartos botoncitos, ¿cierto? Que yo le marco así como instalar, ¿cierto? Y cosas así, le estoy gastando recursos innecesarios a mi servidor. Por ende, si lo hago como lo estamos viendo ahora, con interfaz negra, ¿cierto? Bien feita, ¿cierto? Eso obviamente va a ayudar a que los recursos y los procesos anden mucho más rápido, ¿ya? Y obviamente se originen tareas. Como decía la Dani, también tengo acceso más amplio, ¿cierto? A todas las carpetas y recursos del mismo equipo, a diferencia de la otra que me limita más que nada a lo que yo estoy viendo y me limita a ciertas carpetas de nuestro sistema, ¿ya? Por eso es importante saber cómo movernos dentro y fuera, ¿cierto? De nuestro servicio. Chiquillos, acá, acceso administrativo, ¿cierto? Como dice, hay muchos comandolinos que tratan con información confidencial como contraseña, bla, 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 bla.
cuando nosotros nos vemos enfrentados, ¿cierto? Después de nuestra pega, ¿cierto? Futura, vamos a ver que hay dos tipos de usuarios, el usuario administrador, eh, ¿cierto? Y el super usuario, ¿ya? El usuario administrador, ¿cierto? Soy yo, o ustedes a futuro, ¿cierto? Si trabajan en la parte de redes, ¿cierto? Servidores u otros, que ustedes van a hacer instalación, modificación, ¿cierto? Y otros sistemas. Pero el superusuario tiene que ver con lo que les dije recién. Es el que puede modificar todo el sistema operativo dentro de nuestro Linux, ¿cierto? Puede hacer cosas dentro de la instalación de servicios, ¿cierto? Tiene un grado de administración mucho más amplio, mucho más grande. Mientras que el administrador normal no tiene esas capacidades, ¿cierto? Para poder trabajar. ¿Qué quiere decir esto? Que el superusuario es un usuario que hay que manejar de forma delicada. En muchas empresas, ¿qué es lo que se hace? El superusuario se oculta, ¿ya? Se modifica. ¿Por qué? Porque obviamente los hackers, el usuario que quieren atacar siempre es a este usuario root, porque obviamente con él tienen una mayor cantidad de perfiles para poder trabajar. Si ustedes se dan cuenta, cuando yo trabajo con mi teléfono celular, ¿cierto? Que es Android, el de ustedes también, si tiene celular que no es un iPhone, y quiero habilitar todas las funciones de mi celular, siempre se me dice que lo debo rotear. Yo creo que todos ustedes han escuchado ese concepto y que muchos de ustedes lo han hecho a lo mejor para tener cantidad mayor cantidad, ¿cierto? De funciones dentro del teléfono. Cuando uno dice rotear es porque estoy obviamente ocupando el superusuario de mi teléfono y tengo mayor libertad para modificar dentro del mismo teléfono móvil, ¿ya? Si ustedes se dan cuenta, si tengo el usuario normal, que es el usuario administrador de mi teléfono celular, yo no puedo borrar ciertas carpetas. ¿Por qué? Por lo que vimos recién. No tengo los permisos con los cuales voy a ir trabajando. Entonces, ¿cómo yo me puedo meter a este superusuario o me puedo meter a otro usuario? De la siguiente forma, con el comando su, ya como dice acá, el comando su le permite actuar temporalmente como un usuario diferente. Lo hace creando un nuevo shell. El shell es esto, ya, la pantalla negra que estamos viendo acá. El shell simplemente es una consola de entrada de texto que le permite escribir comandos de forma predeterminada. Si no se especifica una cuenta de usuario, el comando su abrirá un nuevo shell como usuario root, proporcionando nuevos privilegios administrativos. Entonces, ¿qué nos dice? Si yo voy al su, no debo colocar su root, ya, porque obviamente va a tomar como si fuese un usuario dentro del sistema. Si yo coloco su solo, me va, eh, me va a llevar de forma directa, ¿cierto?, a nuestro usuario administrador, ¿ya? O mejor dicho, a nuestro usuario root. Si nos damos cuenta, además, si yo me voy al comando, al usuario sysadmin, aquí arriba, sysadmin, mire, cambia, ¿cierto?, el signo peso, ¿cierto? Cambia el símbolo del lado que se me indica que está en root, en la carpeta. Pero acá cuando coloqué su, que es para el usuario administrador, coloqué la contraseña, ¿cierto? Me indica que tengo la cola de chancho. ¿Y la cola de chancho qué indica? Que es la carpeta del usuario. Siempre que usted vea la cola de chancho, es porque indica que eso es la carpeta del usuario. ¿Y en qué carpeta estamos ahora? En la carpeta root. Por ende estamos en la carpeta de nuestro usuario. Lo siguiente, si ustedes se dan cuenta, acá adelante hay un signo peso, que eso indica que es el usuario administrador normal. Pero delante, ¿cierto? De nuestro usuario root, aquí adelante, mire aquí, hay un hashtag, un gato, ¿cierto? Un profe me acuerdo que le decía hashtag a esta cosa. Y eso indica que estamos trabajando con el superusuario. Cada vez que aparezca, ¿cierto? Ese símbolo gato o hashtag, como le quiera decir, eso indica que estamos trabajando con el superusuario. Cada vez que aparezca el símbolo peso, indica que estamos trabajando con un usuario restringido o un usuario normal. ¿Se entiende, cierto? Que esa es la diferencia, ¿cierto? Entre ambos. Sysadmin tiene su carpeta de usuario, root tiene su carpeta de usuario. Cuando yo vea el signo gato, es porque estoy trabajando con root. Cuando vea el símbolo de peso, estoy trabajando con quién? Con el símbolo, con el usuario administrador de forma local. ¿Ya? Y ya aquí, como les decía, ¿cierto? Ingresamos, ¿cierto? Nuestros comandos para ir siguiendo más que nada el usuario. Si yo quiero salir de este usuario, ¿cierto? Y seguir trabajando como usuario común, coloco solo el comando exit.
Y al colocar el comando exit, lo que hace es sacarme el usuario root y llevarme de forma directa al usuario normal. Si yo coloco exit, ¿cierto? Dentro de nuestro usuario normal, es lo que hace. Me saca, ¿cierto? Del sistema y obviamente, ¿cierto? Me saca del sistema con el cual estamos trabajando ahora. Vamos a tratar de reiniciarlo. Como es una máquina virtual esto, no me va a reiniciar el sistema. ¿Ya? Así que me acabo de mandar un pequeño contador. El siguiente usuario, ¿cierto? El su, nos va a indicar, ¿cierto? Ingresar a, ¿cierto? Nuestro usuario principal. El usuario, obviamente, el comando exit, ¿cierto? Nos saca del superusuario con el cual estábamos trabajando. El comando SL, ¿cierto? Como dice acá, para evitar comandos sensibles o privilegiados, hemos configurado el comando Steam Locomotive para que requiera acceso administrativo. Si el comando se ejecuta como sysadmin, aparece un mensaje de error. Veamos. SL, mensaje de error. Si vamos con nuestro usuario principal, netlab 123, que es la contraseña que aparece ahí, y le colocamos el comando SL, mire que aparece. ¿Por qué? Porque lo que dijimos hace un rato, ¿cierto? Este archivo o este comando que se llama SL tiene permisos de administrador. Solo el administrador lo puede ejecutar. Y eso pasa siempre, chiquillos, que por ejemplo cuando se van a ver ustedes en la pega, ¿cierto? Tienen computadores con Linux, con Mac inclusive, y tienen que hacer instalaciones por línea de comando, hay permisos exclusivos para el ROT, ¿cierto? Y el usuario administrador no los tiene. Por ende, cuando nosotros queramos instalar, modificar, trabajar o hacer alguna función, ¿cierto? Extra, ¿cierto? De nivel superior, hay que hacerla sí o sí con el comando ls. ¿Ya? Como les digo, sl es solo un comando para esta práctica, ¿eh? No crea que es un comando que existe realmente. Pero obviamente necesitamos, ¿cierto? El comando de usuario privilegiado, ¿ya? Con el cual vamos a trabajar, que es este usuario privilegiado, que es el usuario root. Si yo obviamente estoy instalando algo, me aparecen estos permisos denegados, es porque obviamente no puedo trabajar sobre nuestro archivo. Mire, veamos, hagamos un ls -l a la carpeta, ¿cierto? User bin sl. ¿Ya? Si nos damos cuenta, el dueño, ¿cierto? De este archivo es la carpeta, el usuario root. Y vamos un poquito más allá. Si ustedes se dan cuenta, yo solo ocupando el comando ls voy sabiendo qué carpetas debo ocupar. De acá, mire. Mire acá. El único que tiene permisos para hacer las ejecuciones, ¿cierto? Del archivo es el comando, o mejor dicho, el usuario root, que es el dueño. El resto no tiene los permisos. Por ende, si yo ocupaba el comando SL, ¿cierto? Que es un comando que inventó esta gente para hacerlo funcionar, no va a funcionar nunca porque obviamente no tiene los permisos sysadmin, que es nuestro usuario, o otros, para que éste lo pueda manejar y lo pueda controlar. ¿Qué debería hacer yo acá para que eso funcione en el usuario sysadmin? Darle los privilegios, ¿cierto? Los permisos con ciertos comandos con los cuales podemos ir trabajando a futuro. Pero eso obviamente son comandos mucho más avanzados. Necesito que usted aprenda esto de cómo me muevo por carpeta. Chiquillos, consulta a todos los que están despiertos, ojalá todos. ¿Cómo entonces yo puedo hacer que este comando o este archivo SL del trencito, ¿cierto? SL. De ese SL. Funcione en nuestro usuario principal o nuestro usuario sysadmin? ¿Cómo lo podría hacer, chiquillo? ¿O no lo puedo hacer de frente? Chiquillo. ¿Cómo podemos hacer para que este comando, ¿cierto? Sysadmin funcione en nuestro usuario, perdón, este comando SL funcione en nuestro usuario sysadmin? ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Quién me lo indica? ¿Quién sabe? Chiquillo.
Chiquillo, por favor. En un archivo que se pueda ejecutar. Sí, Una- pero vais bien en tu planteamiento, Emerson. Pero hay otra cosa extra que les dije recién que tiene que ver con esto, con esto de acá, con estas cositas. Eso pues que se pueda ejecutar. Exactamente, exacto. O sea, tenemos que modificar los permisos. Tenga la X. Exacto. Entonces tendríamos que nosotros hacer que nuestro usuario, el sysadmin, modificar los permisos en esta carpeta, ¿cierto? Del SL para que éste se pueda modificar. Si no tiene los permisos, no lo va a hacer nunca. Ya por ende el root, como es un superusuario, yo con él puedo dar permisos, puedo quitar permisos, puedo modificar los permisos y puedo ir trabajando con eso para que obviamente nuestro archivo funcione de forma mucho más fácil. ¿Ya? O mejor dicho, podamos hacer que ciertos usuarios tengan privilegios para cierto archivo. Ya que eso pasa mucho, que a futuro ustedes cuando trabajen con servidores, ya que bueno, tenemos la segunda parte después, vamos a trabajar con el FTP. Y el FTP yo debo hacer esto, modificar los permisos de ciertas carpetas para que un usuario en específico pueda ingresar a un archivo, un directorio, una carpeta para que así pueda trabajar bien. Ya entonces, como decía Emerson, sí, pues tiene que ver mucho con la ejecución y yo debo modificar los permisos desde el usuario root. ¿Por qué? Porque el usuario root es el usuario con la mayor cantidad de privilegios dentro del sistema operativo root. ¿A quién se parece este usuario root? Se parece al administrador. ¿Y por qué? La otra pregunta, o mejor dicho, la aclaración. ¿Por qué las empresas grandes no se ocupa tanto Windows, ¿cierto? Y se ocupa más Linux como sistema operativo principal, porque el root es es un usuario con muchos más privilegios y es mucho más seguro que el usuario administrador. Porque, por ejemplo, ¿qué pasa? Que si ojalá avancemos a futuro de forma mucho más compleja con este curso, cuando vemos cierto el usuario root yo incluso puedo modificarlo y lo puedo desaparecer del sistema. Puedo decirle que se llame de otra forma, ¿cierto? Puedo llamarle como el usuario Emerson. El usuario principal con todos los privilegios se llame Emerson. Por ende, cuando un hacker quiere atacar mi computador, no va a saber cómo se llama este usuario. Mientras que en Windows, el usuario administrador siempre se va a llamar administrador. Y por ende es mucho más fácil atacar un computador con Windows que uno con Linux. Obviamente depende solo de la expertise del técnico. ¿Ya? Como le decía, ¿cierto? Hay otra forma con la cual yo puedo hacer que ciertos archivos puedan funcionar. Por ejemplo, exit. Vamos a seguir jugando con el SL. Me salgo y puedo hacer que funcione el SL desde el sysadmin, pero debo sí o sí tener la clave del root, ¿ya? Por ejemplo, en Linux es muy común que yo instale ciertas carpetas, ciertos archivos o ciertas características para nuestro sistema para que corran dentro del mismo usuario, darle permisos privilegiados de forma momentánea. Si yo coloco sudo su, ¿cierto? Colocamos la clave netlab123 y coloco, ¿cierto? Sudo su con la contraseña, ¿cierto? De nuestro mismo usuario, yo puedo hacer que nuestro usuario principal se cree o se sienta como un nuevo root, ¿ya? Si yo obviamente también quiero hacer lo siguiente, correr un archivo, una carpeta, un directorio que tenga los permisos de root de forma directa, yo solo lo hago con el comando sudo, ¿cierto? Y el archivo que yo quiero modificar o quiero trabajar dentro de este, ¿ya? Sudo y el archivo o el directorio o el ejecutable, ¿ya? ¿Quién se dio cuenta de algo? Se dieron cuenta que yo puse sudo sl nomás y funcionó el trencito, pero si coloco sl me dice permiso denegado. ¿Por qué? Porque cuando coloco sudo le estoy diciendo trabaja con los permisos de root de forma momentánea. ¿Ya? Entonces el comando sudo hace dos pegas. Una es modificar, ¿cierto?, el usuario, decirle ya, te vaya a ir con el usuario root de forma completa por un cierto periodo de tiempo. Y también le puedo decir ya, con el comando sudo, ahora tú le vayas a decir
que active, trabaje con ciertos archivos de esos permisos, ¿ya? Sudo sl, de nuevo el mismo ejemplo, sl, sin permisos. O sea, sudo le da los permisos, ¿cierto?, a nuestro usuario principal para que éste pueda trabajar con los archivos dentro del mismo, ¿ya? Chiquillos, ¿dudas con eso? Por favor díganme si hay duda o no. Por favor, porque es igual importante para ustedes como para mí. Entonces, chiquillos, es lo mismo colocar sl, que es este archivo, que colocar sudo sl. ¿Es lo mismo o no es lo mismo, chiquillos? ¿Cómo? Si yo coloco sl, ya que era este archivo, esta locomotora que parecía bien bonita, es lo mismo que colocar sudo sl. No, porque con el sudo le otorgáis permisos de root. Muy bien, Emerson. Se ganó 3 yumbitos. Exactamente. Eso significa que claramente el sudo es el que nos va a dar estos permisos principales. Si yo coloco obviamente el sudo, nos vamos a dar cuenta que me va a cambiar el usuario, ¿cierto? Perdón. Ahí sí. El su me va a cambiar el usuario con el cual estamos trabajando, ¿cierto? Si yo coloco sudo, ¿cierto? Le voy a decir, oye Machucao, quiero que tengan los permisos de el root de forma momentánea, pero obviamente cuando cada vez que yo quiera modificar cierto ejecutable o que funcionen estos ejecutables que tienen permiso de root, sí o sí, antes de ellos debe ir el usuario, o mejor dicho, el comando sudo, siempre. ¿Ya? ¿Ya? Ya, chicos, miren. Y con esto es lo último, y pasamos, ¿cierto?, a las preguntas, ¿cierto?, de lo que estamos trabajando hoy día. Como dijimos un rato, ¿cierto?, los permisos son importantes porque obviamente vamos a trabajar con lectura, escritura y ejecución, ¿cierto? Cuando dijimos que la escritura habla obviamente de lo siguiente, voy a dejarlo aquí, ¿cierto? Aquí para que lo vayamos entendiendo. La lectura, ¿cierto?, es como yo veo el archivo, ¿cierto? Es ver archivo, la W es modificar el archivo y la X, ¿cierto?, es ejecutar el archivo. ¿Qué pasa muchas veces? Que cuando yo trabajo con Linux siempre voy a encontrar que el archivo tiene RWX, que son todos los permisos de nuestro archivo, ¿cierto? Que tiene obviamente para poder trabajar un usuario, ¿cierto? Con los archivos. O sea, lo puede modificar, lo puede ver y lo puede trabajar. Si solo aparece R y X, el usuario puede ver y ejecutar el archivo. O sea, lo puede ver de forma como si fuese un Word, digámoslo así. Si tiene la W y la X, de forma teórica podría modificarlo y ejecutarlo, pero no puede verlo. Por ende, también eso es incongruente. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Si yo no puedo ver el archivo, no puedo modificarlo, ¿cierto? Tiene dos cosas diferentes. Si no está la X, el archivo no se puede ejecutar y por ende no se puede abrir. ¿Ya? Por ende, siempre es importante saber que si usted colocó los permisos, ¿cierto? Y vio los permisos que están trabajando y no está la X y el archivo sigue sin funcionar, eso quiere decir que obviamente no se está ejecutando por permisos. ¿Ya? Como dice acá, nos ordena lo que vimos hace un rato. Aquí, quería la foto completa, pero no me dejó. Ya. El primero, ¿cierto? Es el dueño de los archivos, ya, para que usted lo entienda. El segundo es el grupo, ¿cierto?, de estos archivos. Y el tercero son otros. Por ejemplo, en el caso más puntual que estamos viendo acá, ¿cierto? De ls-l acá. Si nos damos cuenta, lo que está adelante, ¿cierto?, son carpetas o directorios. Ya en el caso que está esa X, significa que son archivos. El primero, ¿cierto?, significa el dueño, ¿cierto? Y el segundo es el grupo dueño también de estos archivos. Donde yo veo quién es cada cual, lo veo acá. Estos son el usuario dueño y este es el grupo dueño. Como les dije hace un rato,
cuando yo creo una carpeta, creo un directorio, ¿cierto? Creo un archivo, este se crea de forma por defecto con el nombre del usuario que él lo creó, ¿cierto? Eso es modificable y obviamente puedo también darle los permisos a futuro que yo quiero para cada uno de ellos. Pero eso harina otro costal. Entonces, los dos primeros, que son estos, nos indican quién tiene los permisos del dueño, ¿cierto? De este archivo. Si nuestro archivo, por ejemplo, no funciona porque obviamente no tiene la ejecución, es porque obviamente tenemos que darle los permisos de ejecución a este dueño, ¿cierto? Con el cual estamos trabajando. Y el tercero significa otros usuarios. Por ejemplo, si yo crease otro usuario acá, aparte de sysadmin, fuese el usuario Daniela, Emerson, Benja, Zárate, esos usuarios en este caso no podrían modificar mis archivos, no podrían ver mis archivos y tampoco podrían ejecutar mis archivos. ¿Por qué? Porque no tienen permiso, ¿cierto? Para cada uno de ellos. Y eso se ve en el tercer punto. Como dijimos, usuario, ahí está, usuario, grupo y otros. Y los otros son todos los archivos aparte de nuestro usuario principal. ¿Ya? Por ejemplo, como dijimos, si estoy con sysadmin trabajando, creo una carpeta y les doy permisos de lectura y ejecución a todos los demás usuarios, en este caso el usuario Benja, el usuario Emerson, el usuario Daniela, ellos pueden ver y ejecutar el archivo con el cual estamos trabajando. Si yo no les doy ningún permiso, ellos no pueden hacer nada con ellos y va a aparecer todo el rato como permiso denegado, ¿cierto? Que no puede abrir el archivo. ¿Ya? Aquí, ¿cierto? Como les dice, leer, el read, la R, permite que el contenido del archivo sea leído o copiado, ¿cierto? Puedo llevarlo de un lado a otro, puedo copiar el archivo. Escribir, write, ¿cierto? Permite modificar o reescribir el contenido del archivo, permite añadir o eliminar archivos de un directorio, ¿cierto? Puedo hacer la modificación completa. Si yo obviamente no quiero que otros usuarios me borren los archivos, me modifiquen los archivos, debo quitar ese archivo de W. Y el AX, que es la ejecutar, executive, permite que un archivo funcione como un proceso, aunque algunos scripts también requerirán el permiso de leer. Lo que les decía hace un rato, sí o sí necesita la lectura para que también haya ejecución. ¿Ya? Cuando le hablo de esto, chiquillos, hay que tener claro también quiénes son los dueños de los usuarios. Como dijimos hace un rato, ¿cierto? Y vamos a cd rot. Este archivo, ¿cierto? Que está acá, que es rot, son todos dueños de rot. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo, este que está acá, si yo quiero hacer una modificación, por ejemplo, con nuestro usuario sysadmin a esta carpeta, ni loco puedo hacerlo. ¿Por qué? Porque no tiene ningún permiso establecido dentro de ella. ¿Ya? Chiquillos, ¿vamos bien entonces? Si nos damos cuenta, hemos pasado desde el 1 hasta el 7. El resto lo vamos a pasar a futuro, ¿ya? Que es hasta el 22. Espero que igual usted lo lea yo, porque este igual es un curso ligerito y facilito para que pueda sacar un certificado, ¿cierto? Regalado. ¿Pregunta, chiquillos, hasta ahora? Sí, está en acá, Benja. Les voy a mostrar ahora cómo ingresar a este curso, ya para que tengáis claridad de cómo hacerlo. Los que están perdidos, ¿cierto? De cómo ingresar a este curso, lo vamos a hacer ahora, ahorita. Espérense, déjame salir acá porque sigo estando como... Acá esta cuestión del, del Meet es bien raro para presentar pantalla. Ahí, pantalla completa. Ya, mira Benja y mira Ángela, ya que los que no se han metido al curso, chiquillos, para que vean, obviamente, cómo ingresar a este curso bien bonito. Ya, yo estoy acá en mi NetaCat. Ya estoy acá como profe y como estudiante. Como estudiante. Ya, en el caso de ustedes, esta es la página principal de ustedes como NetaCat. ¿Ya? Y ustedes van a ir a parte que dice cursos, ¿cierto? Hay uno que dice SEO-ITI. Y ese que dice SEO-ITI, mire. Obviamente me pide mi contraseña, lo cual tengo guardado. Y hay que inscribirnos a este curso. Nos vamos acá, ¿cierto? Y nos vamos a este, al que se llama NDG Linux Unhatched.
le colocamos más información. Hay más información. Y nos vamos acá, a que dice inscríbase hoy mismo. Le pone español y usted se inscribe. ¿Ya? No le ponga ni inglés ni francés, ya porque si es multilingüe, hágalo. Ya, pero obviamente acá en español, ¿cierto? Y en español va a aparecer tal cual como lo hicimos ahora, ¿cierto? Y acá, en mi caso, ¿cierto? Imaginemos que yo me inscribí, estoy aprendiendo, me va a aparecer así. NDG Linux un hatchet. Ponemos iniciar curso y aparece el curso, ¿cierto? Con el cual estamos trabajando, ¿ya? Y le ponemos módulos y al igual que los módulos de Cisco, ¿cierto? Nos va a indicar que podemos ingresar, ¿cierto? Va a cargar la página que yo le acabo de cargar recién. ¿Por qué lo hice acá, chiquillos, de esta forma? Porque obviamente, pucha, igual es súper bueno trabajar con una máquina virtual con la cual nosotros podemos ir modificando y trabajando dentro de ella. Quedó claro, ¿cierto? Ya, si no, les voy a mandar el video, ¿cierto? Que aunque no pude guardarlo hoy día por el Meet, que no sé qué le pasó, lo estoy grabando igual por otra plataforma. Ya. Chiquillos, ahora acá ustedes se van a ir a nuestro querido Google Classroom, ¿cierto? Vamos a colocar la nueva sesión, ¿cierto? Que es la del día de hoy, la sesión 2, ¿cierto? Sesión 2, comandos básicos Linux, ¿ya? Y en esta les voy a colocar de nuevo 4 preguntas con las cuales vamos a ir hablando ahora. ¿Ya? Chiquillos, es importante que haga esto que está acá, ¿ya? Porque obviamente yo de toda la información que hemos ido trabajando, los trabajos pendientes, ¿cierto? Que la sesión cero, que yo ahora los voy a habilitar a todos, ¿ya? Obviamente no quiere decir que usted lo vuelva a hacer y me lo vuelva a mandar, los que ya lo han mandado, sino para que usted pueda verlo, ¿cierto? Y pueda tener claridad de dónde estudiar ciertas cosas. Obviamente yo hoy día le voy a mandar un cuestionario completo para que usted lo trabaje. Y en las preguntas, ¿cierto? Que está acá, obviamente son preguntas para que usted las vaya trabajando, ¿ya? Y las vaya respondiendo. Entonces, chiquillos, acá. No, a eso no. Vamos con la primera pregunta y váyase al Classroom, ¿ya? Por favor. Y le colocamos lo siguiente. ¿Ya? Le voy a colocar hoy día, chiquillos, 4 preguntas de nuevo, ¿cierto? De la materia que vimos hoy día, ¿cierto? Del punto 4, el 5, el 6 y el 7. ¿Ya? Con eso usted lo debe hacer hoy día, ¿cierto? Y por favor mandarlo. ¿Ya? Por favor mandarlo. ¿Ya? Para que así obviamente tengan claridad. Esto va a estar, como les digo, en la sesión número 2, comandos básicos de Linux, y al igual que la semana pasada van a ser preguntas, ya no van a ser cuestionarios, ¿cierto? Y otros. El cuestionario que yo le voy a mandar no es reenviable, ya es obviamente para que usted lo trabaje y pueda trabajar para la prueba. Para los que se metieron hace poquito, le indico el día 7, que me acaban de mandar la fecha, para el día 7 de julio a las 10 de la mañana, chiquillos, tiene usted su prueba de SOR, ¿ya? Que son 20 a 25 preguntas, duración de 1 hora la prueba, ¿cierto? Que tiene que ver con Linux básico hasta el punto 7, ¿ya? Y los trabajos atrasados o trabajos anteriores, ¿cierto? Que ustedes han ido trabajando, que son la actividad de resolución de problemas de instalación de Windows, la instalación de Windows, ¿cierto? Y la elección de administración de discos duros. Yo en base a eso, chiquillos, les voy a mandar, ¿cierto? Un cuestionario completo. ¿Ya? Chiquillos, para ir ya finalizando, ¿dudas con esta prueba de las próximas semanas? Chiquillos, no.
Miguel, Ulises, Benja, Dani, ¿no? Ya. Hoy día yo les voy a mandar el temario, chiquillos, y les voy a dejar súper claro cuáles son obviamente los tips para la prueba, ¿ya? Uno de los tips obviamente es hacer las preguntas, ¿cierto? Que yo les voy a ir mandando hoy día para que ustedes las puedan trabajar. Ángela, dígame. Que le diga que soltó su micrófono. ¿Ya? Así que, chiquillos, ¿dudas con la clase el día de hoy? El día de chiquillos. Entonces, como no hay ninguna duda, como no hay dudas con la prueba, como no hay dudas, ¿cierto? Con el trabajo. Sí, Benja, no, no así todo, 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 todo. Yo lo que les voy a pedir, ¿cierto? En esta prueba va a ser parte de esto. ¿Se ve lo que estoy compartiendo, cierto? Yo creo que sí. Va a ser esto que hicimos la semana antepasada, que es esto, que es la actividad de resolución de problemas, ¿cierto? Que está en los videos, ¿cierto? Que yo se los mandé. Está la instalación de Windows Server, ¿cierto? Que es el trabajo, ¿cierto? Que fue como caso un cuestionario. Y el trabajo, ¿cierto? De la lección 3, ¿cierto? Que son definición de términos, ¿cierto? Y eso. De estos tres, yo de ahí voy a sacar las preguntas. Y de las preguntas que estamos viendo ahora, ¿cierto? De Linux, también voy a sacar las preguntas para nuestra prueba, ¿ya? Porque obviamente les voy a mandar un temario completo acerca de eso. Por eso les digo, tiene que ver mucho con las clases anteriores, ¿ya? Por eso tiene que ver mucho, 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 mucho con las clases anteriores. Obviamente no con las clases que tuvimos de forma presencial, porque es igual es más información, pero sí con todo lo que hemos ido viendo de forma online, ¿ya? Con todos los trabajos anteriores, más los trabajos actuales, ¿cierto? Con eso va a estar trabajada nuestra prueba, ¿ya? Pero obviamente, como les digo, le mandaré un temario, le mandaré un cuestionario tipo para que ustedes los vayan estudiando. Igual es importante que lean esas tres partes, como les digo, esto que está acá. Los Hoy día les voy a habilitar a todos para que todos puedan tener acceso a esto. Los que están atrasados saben que están atrasados y por ende es importante que me manden estos trabajos porque obviamente, como les dije hace un rato, es parte del 50% de su nota. Si usted ya lo hizo, ¿cierto? Y quiere ver el material con el cual va a estar trabajando, yo le voy a dar los permisos para que usted los pueda ver. En el caso que no me haya mandado los trabajos y me los deba, ¿cierto? Y todavía me deba trabajo, pues le pido por favor, mándelos, ¿ya? Para que tenga un 50% ya casi asegurado dentro de ustedes. ¿Ya, chiquillo? ¿Se entiende, cierto? Los que me den el trabajo, ya, pulento. Ya, chiquillos. Con eso me despido. Yo les voy a mandar, yo creo que antes de las 3 les voy a mandar el temario y el cuestionario para que así ustedes lo tengan. Ya, chiquillos, con eso me despido. Que estén muy bien, cuídese. Nos vemos. Chao, Dani. Chao, Ángela. Adiós, profe. Chao, Emerson. Vaya a dormir. Estén bien. Chao, Benja, que estés bien. Chao, Miguel. Chao, Ulises. Chao, Ulises, ¿estás durmiendo?